pues continuamos con la serie, nuestra declaración de fe, con el tema número 47, el tema La Mesa del Señor. El título, no lo puse aquí, disculpen hermanos, creo que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí, es que no lo puse acá arriba, disculpen. Bueno, el texto base que vamos a utilizar para entrar es el Mateo 26, de 26-28, para que lo vayan buscando. Y pues para empezar, me gustaría mencionar, de acuerdo a este tema, a manera de introducción, algunas de las diferentes maneras que encontré, con las cuales se le conoce o se menciona a esta celebración de la Cena del Señor. Una de ellas es Eucaristía, y el término proviene del griego eucharistia, que significa acción de gracias. Luego la Cena del Señor, Santa Cena, Sagrada Comunión, Santa Comunión, la Mesa del Señor y la institución de la Cena del Señor. Algunas son de las que encontré, pero vamos a todas estas que acabo de mencionar, mis amados hermanos, aluden a la misma celebración, la cual cada vez que lo hacemos es en memoria del Señor Jesús, partiendo y comiendo el pan y tomando el vino, que representa su cuerpo crucificado y su sangre derramada en la cruz por nosotros. Vamos a orar para entrar también con la lectura de nuestro texto base. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más, y es algo de lo que no debemos de cansarnos, Señor, de estar agradecidos contigo cuantas veces sea necesario, Señor. Y en esta ocasión pues te damos gracias porque nos permites estar reunidos otra vez, y porque nos permites también traer el mensaje de tu palabra, Señor, que oramos para que nuestros corazones estén sensibles, estén dispuestos, Señor, para recibir lo que tú necesitas hablar hoy en nuestras vidas, y sea nosotros, cada uno de nosotros, bendecidos en tu palabra, Señor. Toma el control de esta celebración, de esta presentación de tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos, y haz conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer Mateo 26-28. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Este tema, mis amados hermanos, del cual ustedes y yo seguro que hemos escuchado bastantes enseñanzas o predicaciones, ¿verdad? Por lo cual se puede considerar un tema como muy común y nada extraño. Sin embargo, no deja de ser importante y necesario el que hablemos de ello. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Es un tema que ya todos lo hemos escuchado. Nosotros hemos escuchado aquí predicaciones precisamente sobre este tema de la Santa Cena, y han sido enseñanzas, predicaciones de mucha edificación, de bendición para nuestras vidas. Entonces, como es considerado un tema muy común, pero nada extraño, y sin embargo no deja de ser importante y necesario de hablar de ello, como les decía. Pues a través de cada pastor, de cada predicador o ministro, Dios nos habla y sigue enseñándonos y edificando nuestras vidas, siempre teniendo como base el fundamento de su palabra. ¿Verdad que sí? ¿Estamos dispuestos, hermanos? Bueno,
con un corazón abierto vamos a recibir lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Antes de continuar para hablar de este tema, nos iremos al Antiguo Testamento, donde encontraremos el origen de esta misma, de la celebración, ¿verdad? De dónde se originó. Pero antes quiero que por favor me acompañen a 1 de Pedro 1, 18 al 20, por favor. 1 de Pedro 1, 18 al 20, y cuando lo tengan me dan un amén, así como que acabamos de alabar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. ¿Estamos? Bueno, gloria a Dios. Dice 1 de Pedro 1, 18 al 20: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, y quiero que pongan atención a esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Ok? Voy a hacer una pausa aquí. Quiero compartirles algo que cuando yo leí esta primera de Pedro 1, 18 al 20, como lo acabamos de leer, no puedo evitar detenerme un poco y meditar, ¿verdad? Especialmente cuando dice como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dios lo sabrá todo, hermanos? ¿Tendrá Dios el control de todo? Esto fue una revelación de Dios a Pedro. No creo que Pedro se haya sacado algo de la manga así como wow, o sea, como destinado antes de la fundación del mundo. Esas son revelaciones de Dios que quedaron precisamente escritas para que nosotros fuéramos edificados en ello, para que nosotros nos detuviéramos y profundizáramos a veces en lo que leemos y cuantas veces sea necesario comprobar y recomprobar que Dios lo sabe y lo conoce todo y que es el eterno, el que siempre ha estado al tanto de todas las cosas, el que tiene conocimiento y lo sabe todo. Entonces me quedé pensando y de repente vino a mi mente esto cuando me detuve por ese momento y dije, así como hay escritores de guiones cinematográficos, ¿verdad? Hay algunos que son escritores de guiones cinematográficos, incluso directores mismos, pero regularmente los escritores cinematográficos escriben la historia y luego buscan directores, por cierto los mejores, ¿no? A quién darle aquella historia que escribieron. Y una vez que el director recibe toda la historia escrita, ese director, él es el que se va a encargar de buscar los actores, ¿verdad? Para llevar a cabo pues la grabación de esa película, para echar a andar la historia y plasmarla en imágenes, en escenas, ¿no? Entonces, ellos mismos, los directores, son los que, una vez teniendo los escritos de la historia, dicen, ahora yo soy el que voy a decir qué y qué no, y quién no, ¿verdad? El director se encarga de eso. Luego, los directores conocen toda la historia, toda la trama de lo que se va a grabar, porque lo tienen en sus manos. Ellos son los que conocen todo. Ellos son los que van a dirigir cada escena, a cada actor. Les van a tumbar momentos de grabación y le dicen cuantas veces sea necesario, no me gustó, vuélvela, la vas a tener que volver a grabar. Y así es como un director, así como se encarga de ir y toma el control de todo eso,
dirigiendo cada escena que se filma, cada capítulo de esa historia, cada escena, en qué parte van desapareciendo o agregando personajes, etcétera, ¿no? Ustedes y yo tal vez nos podamos recordar de alguna película que hemos mirado y luego de repente uno de los actores de la película que dicen, ay, pero es que era mi favorito y ya lo mataron, se acabó. Bueno, son los directores que teniendo la historia en sus manos la manejan y hacen y deshacen y ponen y quitan y todo eso, ¿no? Entonces, pues así, mis amados hermanos, y más que todo eso, Dios es el escritor, es el creador y director de toda esta historia como de película que cada ser humano estamos viviendo en esta tierra. Desde Génesis hasta el día de hoy y aún lo que falta, y de la cual nosotros mismos somos los actores reales, conociendo Él, Dios nuestro Señor, qué parte viene al rato o mañana o la semana que entra, etcétera. Pero que en medio de esta especie de película de la vida real, llena de caos, de maldad, de destrucción, viene la parte más maravillosa que nuestro Dios ya había determinado hacer. Y es que nos escogió y nos envió un Señor héroe, real, por excelencia, desde antes de la fundación del mundo, como le fue revelado a Pedro. Dios, el escritor de la historia, el creador de cada imagen y el director de todo lo que está sucediendo. Usted y yo estamos bajo el control de un Dios que lo dirige todo. Él sabe qué va a permitir que llegue a su vida, en qué escena de su vida, el día de mañana o al rato, usted se va a ver actuando de una manera o de otra. Dios tiene el control de eso. Él es el director de todo esto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió ese maravilloso Señor Jesucristo, un héroe verdadero que, bueno, y como decíamos, ese Señor, ese héroe, Señor de señores, nuestro héroe vino a tomar nuestro lugar como un cordero inmolado para salvarnos. Cristo sea exaltado por siempre. Amén. Bueno, ahora sí vayamos a la parte donde se originó la principal sombra y figura en el Antiguo Testamento de lo que vendría a ser la Santa Cena o la institución de la Cena del Señor, nuestra realidad en Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Éxodos, por favor. Éxodos 12, del 12, el 3 en delante. Vamos a leer un poco. Éxodos 12, del 3, versículo 3 en delante. Cuando ya lo tengan, me dan un amén, por favor. Bueno, gloria a Dios. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Y quiero detenerme un poquito aquí. Cuando dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. La levadura tiene un simbolismo que se relaciona con el pecado. La levadura. ¿Okay? Con hierbas amargas lo comerán. Esto tiene también un significado como de tristeza y de angustia. ¿Entiendes? Las hierbas amargas, dice, como lo comerán. Y es que así era como estaba el pueblo de Israel en Egipto. O sea, sometidos, pues siendo abusados, qué sé yo, ¿no? Entonces, las hierbas amargas que se mencionan aquí tienen una connotación que tiene que ver con la angustia, con el sufrimiento, de dónde Dios estaba sacando al pueblo de Israel. Bueno, dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Por eso les decía, vamos a ir al origen de donde comenzó o de donde viene todo este asunto. Que ya en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Así de que dice, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera, o sea, las casas, Dios estaba diciendo, tienen que estar bien limpias, o sea, purificadas, ¿entiendes? No habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y quiero que vayamos poniendo atención a estas partes, porque más adelante lo vamos a traer también a mención. El primer día habrá una santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad pues un manojo de hisopo. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Pero cuando uno lee todo esto, humanamente en algún momento podemos
decir, ay, pero es que esto es exagerado, ¿verdad? Hay quienes puedan pensar así, pero quien está hablando en ese momento a Moisés, yo le diría a esas personas, bueno, ve y dile a Dios que Él es exagerado, porque Él era el que estaba hablando a Moisés. Así de que tenemos que tener cuidado, hermanos, y cuando veamos cosas que nos parecen como que, ay, como tanto así, pues hermano, es Dios el que lo propuso, y esas cosas que Dios ya dejó escritas no las va a cambiar. Así de que la Pascua para el pueblo de Israel dice que quedaba como estatuto perpetuo, ¿verdad? Para celebrarlo. Bueno, para nosotros, ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesús dejó instituido esa celebración. Y para nosotros los cristianos entonces también es un estatuto perpetuo hasta que Él vuelva. Así que por esto, mis amados hermanos, en el judaísmo la Pascua representa el paso histórico de la esclavitud a la libertad para el pueblo de Israel. ¿Ok? Escuche bien. La Pascua, en el judaísmo la Pascua representa el paso histórico de la esclavitud a la libertad para el pueblo de Israel. Y en el cristianismo, la Pascua cristiana que se celebra después de la Pascua judía simboliza el paso de la muerte a la vida y del pecado a la gracia a través de la resurrección de Jesús, quien es el Cordero de Dios que se sacrificó por la humanidad. ¿No le da gracias usted a Dios, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Estatuto perfecto para el pueblo de Israel, de esa manera como se les dejó enseñado, estatuto perpetuo para nosotros, hermanos. Aquí el Señor, ahorita vamos a ir viendo, en resumen, en cuanto a lo que acabamos de leer, la Pascua, el maná en el desierto, el sacrificio del cordero expiatorio, incluso la ofrenda de pan y vino que Melquisedec da a Abraham en Génesis 14, 18, 19, entre otras más, son figuras y sombras que prefiguran el significado de la cena del Señor, siendo cada una un eslabón que conecta al Antiguo con el Nuevo Testamento y que nos muestra claramente a Cristo como la realidad en cada una de ellas y el cumplimiento de todas las cosas en Él. Bueno, ahora sí, vamos a leer de nuevo Mateo 26, por favor, al 29. Vamos a regresar a esa escritura. Mateo 26, 26 al 29. Dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta aquel día que lo beba nuevo. Y usted ya se imaginará, creo yo, ¿no? Que se está imaginando cuál va a ser ese momento. Sí, ¿verdad? Sí saben, ¿no? ¿Cuál es ese momento? Las bodas del Cordero, exactamente. Imagínese usted sentadito, ahí bien acomodadito ya en la mesa, pura mesa de honor, hermanos. Ahí hasta los ángeles van a andar de meseros. No se crean, no. Van a decir, ¿en qué capítulo está, hermano? No se crea, hermano. Imagínese ese momento. Creo que es uno de los momentos que nosotros, como creyentes en Cristo, debe de estar ese anhelo latiendo fuerte en nuestro corazón, imaginándonos ese momento, ¿no? Híjole. Bueno, pues
y lo menciona el día que lo beba nuevo con vosotros. Un vino completamente que, cuidado hermanos, hasta vamos a quemar llanta. Bueno, siempre se deben de utilizar el pan y el jugo de la uva, que son los elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y con ellos, al usarlos, expresar nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Al usar esos elementos nosotros estamos expresando, ¿verdad?, esa participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Por favor, vayamos a Juan 6, 53, 56, por favor. Juan 6, 53 al 56. Y si ya lo tienen, pues me dan un amén. Bueno, dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bueno, pues es increíble cómo Jesús está recalcando, ¿no? Repetidamente su carne, su sangre, su carne, su sangre, ¿no? Y aunque aquí Jesús, hermanos, no estaba refiriéndose para nada al asunto de la Santa Cena, porque no se había instituido todavía. Ahora entendemos que no era literal lo que él estaba diciendo, obvio, ¿no? Pues de otro modo sería canibalismo puro. Y es por eso que cuando nosotros seguimos leyendo en ese capítulo, hay un montón de seguidores de Jesús que se comienzan a escandalizar. Muchos judíos que dijeron: no, dura palabra es esta. ¿Quién la puede soportar? Y luego algunos de los discípulos dice que también se dijeron: ¿cómo? O sea, lo estaban tomando todo literal, y dice que muchos se apartaron, se fueron. Conocía a Jesús el corazón de todos ellos, ¿verdad? Así es de que Jesús, aunque no se estaba refiriendo aquí a lo que es el asunto de la Santa Cena, mire, sí estaba Jesús ya hablando, venía hablando con ellos unos versículos antes, haciendo alusión a quién era él mismo, mencionando él mismo quién era, ¿no? En forma simbólica, ¿no? Y mire, vamos a ir unos versículos atrás, ahí mismo donde está en Juan 6, 47 al 51, por favor. Juan 6, 47, 51. Mire lo que les dice el Señor Jesús aquí antes, ¿ok? De lo que acabamos de leer. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. O sea, antes de haberles mencionado el que no come mi carne y bebe mi sangre, y los traía ya mareados con la carne y la sangre, pues hermanos, ya antes Jesús se había mencionado a sí mismo, ya les había dicho, y ni así les caía el 20, hermano. Bueno, si yo hubiera estado ahí tampoco, ni el daime ni el 20, hermano, hubiera caído. Así es de que aquí Jesús ya les dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Refiriéndose a sí mismo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Otra vez les vuelve a recalcar: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Dónde lo rindió todo Jesús? En la cruz.
Entonces, aquí Jesús dice, a ver, permítame, el cual yo daré por la vida, dice, por la vida del mundo, entiéndase, o sea, por todos los habitantes de la tierra. Jesús, cuando menciona por la vida del mundo. Mire, una más aquí en Juan 6:32, creo. A ver, déjenme confirmar, por favor. Juan 6, creo que sí es Juan 6:32. Sí, ¿verdad? Bueno, dice Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ok? Eso fue Juan 6:32, ¿verdad? Luego, la última, Juan 6:63, por favor. Juan 6:63. Ahí está, ¿verdad? Ya lo tienen, ¿verdad? Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, para que, a ver si les hacía el clic, ¿no? Las palabras que yo les he hablado, o sea, para sacarlo de ese pensamiento literal, como ellos estaban tomando todas las cosas que Jesús les estaba diciendo, y por eso se escandalizaban y muchos se iban. Jesús termina diciéndoles, miren, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aunque eran palabras, ¿verdad? Muy duras, que muchos no las soportaron, en realidad el mensaje de Jesús a nosotros ahora entendemos que era puramente espiritual, meramente espiritual. Bueno, así que en todo esto que vamos viendo, mis amados hermanos, ya en la institución de la cena, Jesús se los enseña, como dicen por ahí, con peras y manzanas. Entonces Jesús, lo acabamos de leer en Mateo, ¿verdad? Usó el pan y delante de ellos agarró el pan y lo partió. Ya ahí Jesús, ya lo que les había hablado de manera espiritual, pero usando cosas duras como su carne, su sangre, todo eso, ahora estaba usando el pan y lo tomó y oró y lo partió. ¿Y qué dijo Jesús? Este es mi cuerpo, ¿verdad? Una vez más, diciéndolo de manera simbólica, como ahora nosotros ya lo entendemos, ¿no? Así de que se los puso ahí de frente, ¿no? Con figuritas y todo, para como cuando aprendemos mejor así, ¿verdad? Como dicen pues por ahí, ¿no? Así es de mostrándole los elementos del pan y el vino, diciéndoles que en ellos se simbolizaba su cuerpo y su sangre, claramente, y ahí, y pues ellos lo entendieron, ¿no? Vayamos a Lucas, por favor, mis hermanos, Lucas 19:20. Lucas 22, 19, 20. Y dice, Lucas 22, 19, 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado,
haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Ya ahí Jesús otra vez vuelve a mencionar lo que acabamos de leer de Mateo. O sea, y esto es lleva un sentido de sufrimiento, ¿me entiendes? De sufrimiento y angustia, todo lo que Jesús iba a pasar en la cruz por nosotros. Así de que aquí Jesús una vez más ratifica y confirma lo que en Mateo lo habíamos leído. Cada vez que celebremos es un memorial, un recordatorio de su sufrimiento y muerte en la cruz por nosotros. Pero dice aquí, vayamos por favor a Primera de Juan. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así de que este pasaje de Juan, de Primera de Juan, dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Nosotros no podemos tener una comunión si nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. La Biblia pues nos llama a no participar de las cosas del mundo, o a no participar con personas que hacen completamente cosas conforme a lo que es el mundo, ¿no? Entonces esto nos dice aquí, dice que tenemos que si nosotros estamos en luz como Él lo está, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión, hermanos, si no tenemos cuidado, aún dentro de las mismas congregaciones, la unidad que trae Cristo en nosotros por el poder de su amor, hay una unidad que Jesús trae en el cuerpo, en cada uno de nosotros, nos une en Él mismo. Y si nosotros no tenemos cuidado, por cuestiones a veces de nuestro carácter, de cómo reaccionamos, podemos quebrar esa comunión. Y eso es algo, siempre que llega a suceder, es triste, ¿no? De hecho, cuando se dan situaciones que vienen a ser pruebas para la iglesia, pues a uno le duele, ¿no? Aunque no te viste involucrado directamente en aquella situación, pero digo, debe haber un dolor en cada uno de nosotros, porque si tú no sientes nada, y como dicen por ahí, ¿te vale? Como dicen, ¿no? Pues entonces algo está mal, hermano. Algo está mal en nosotros, porque cuando se dan situaciones que golpean, que dañan el cuerpo de la iglesia, la comunión se rompe, se quebranta, ¿entiendes? Y debe haber un dolor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque principalmente estamos recordándonos que esa unión, esa comunión es Cristo el que la da. Y en nosotros debe haber un sentir de pesar, de dolor. Y bueno, y sobre todo estar orando mucho, ¿no? Cuando sean situaciones difíciles en la iglesia. Así de que, hermanos, la comunión, aquí primero Juan la menciona, dice que Él es el que nos da comunión para que la tengamos unos con otros. Y si alguno dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues hubiera cometido algo, ¿entiende? Aún contra un hermano, contra una hermana, bueno, está el momento de arrepentirse, el llamado de Dios a arrepentirse, porque Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Así de que, hermanos, tengamos bien en mente estas cosas y procuremos y esforcémonos para que nosotros mismos cuidemos de no vernos involucrados en situaciones que van a traer dolor y daño al cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Estos son pasajes para pensar, para meditar, pero para poder ponerlos en acción nosotros mismos, llegar a ser como una especie entre nosotros mismos como de guardianes, ¿no? Para cuidarnos, ¿no? Así de que, pues, como les decía, debemos de arrepentirnos si hay algo que hicimos, ¿no? Nosotros mismos, dejar no endurecer nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos está convenciendo de algo en lo que estamos mal, y dejar que el Espíritu de Dios nos convence y venir en humildad y decir, bueno, Señor, sí tengo que pedir perdón porque sé que estoy mal en esto, o lastimé al hermano o a la hermana, ¿no? Así de que pongamos bien atención en todo eso, mis amados hermanos. Mire, vamos a ir a la carta de Pablo, nuestro hermano Pablo, a 1 Corintios. Y con esta entramos a la recta final, mis amados hermanos, de esta enseñanza. Esta carta de Pablo, mis amados hermanos, es una carta a los corintios que muestra tres cosas. Bueno, lo que yo observé, ¿no? Esta carta de Pablo a los corintios muestra tres cosas, tres situaciones. La primera es reprensión, porque ustedes y yo sabemos, se nos ha predicado de esto, se ha mencionado, ¿verdad? Cuando se habla de los corintios, pues que era un pueblo, una iglesia, pues que estaba tremendo el asunto ahí, ¿no? Y entonces ya hemos escuchado esas enseñanzas, como la iglesia de Corintios pues eran bien tremendos, ¿no? Bien, pues, rebeldes y desobedientes, y hacían como ellos querían, y era un desorden, pues, con ellos, ¿no? Cosas también bien duras, ¿no? Así de que la primera parte es reprensión. 1 Corintios 11, 17 al 22. Y dice, el título dice, abusos de la cena del Señor. Dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ay, híjole, ahí así como que hasta como que brinca uno, ¿no? Como que te pican las costillas, que, ¿qué pasó? Déjame ver cómo me estoy congregando yo, a ver para qué estoy viniendo, ¿no? No, pero gracias a Dios, hermanos, que pues estamos nosotros, cada uno de nosotros estamos poniendo nuestra parte para que Dios continúe su obra en cada uno de nosotros, y bueno, el amor de Dios siga creciendo en todos nosotros, y entre nosotros como hermanos en Cristo. Así de que esta reprensión, esta parte es reprensión, porque fíjense lo que les dice, si no se reúnen para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, los corintios, y en parte lo creo. O sea que Pablo ya los tenía bien checaditos, o sea, ya bien conocidos, ¿no? Ya había pasado situaciones Pablo con ellos, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, aquí, hermanos, Pablo está
está haciendo el uso de esta reprensión, también diciéndoles que el cuerpo tal vez, o sea, los líderes de la iglesia de Corintios, les está hablando pues a todos, ¿no? Pero también está dirigiéndose a los que servían, también en general a todos, ¿no? Porque dice entre vosotros, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar la aprobación de Dios, primero que nada. Si buscamos la aprobación de Dios, Dios va a obrar. Y pues le va a mostrar, ¿verdad?, a los líderes, a los pastores, ¿sabes qué? Y pues Dios, o sea, trata pues de una manera especial con los pastores, con los líderes que tienen esa responsabilidad de estar observando, ¿verdad?, de los hermanos, quienes sí y quienes no. Y pues por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos orar por nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas, ellos oran por nosotros, y que es una responsabilidad que la palabra pone sobre de ellos, ¿no? Entonces aquí dice para que sea manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no, o sea, el borlote que ustedes arman cuando es lo de la cena del Señor, no, en realidad no es la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Fíjese, hasta me imaginé yo a la hermana Justina cuando hay comida, ¿no? Y ella está diciendo, hermanos, una línea, por favor. Y luego que se le meta uno por allá por la cocina y ya sale con un platote y, ay, ¿qué pasó? O sea, en los Corintios, o sea, rebasaban, hermanos, rebasaban, y cada quien agarraba su plato y a entrarle, ¿no? No había un orden, pues, no respetaban, no tenían un orden entre ellos, ¿no? Así de que dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, imagínense, y unos se embriagan. Yo dije, casi decía, ay, Jalisco, estos sí que le pegaban duro, ¿no? En la última cena, por cierto, yo miré algo sospechoso, un hermano que se metió a la bolsa así, ¿verdad? Y luego puso el vaso de donde le habían dado la soda, y como que dije, ¿qué está haciendo? No se crean, hermano. Ya estaban volteando a ver al pastor, ¿verdad? Pastor, por favor, ponga orden. No se crean. Pero fíjese cómo los corintios hacían todas esas cosas, hermano. Tremendo los corintios. Se emborrachaban ahí. O sea que imagínense qué relajo, ¿no? Entonces dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Pablo le está diciendo a esos, ¿no? Los que hacían eso, ¿sabes qué? Hártate en tu casa y emborráchate hasta que quedes tirado. Mejor no vengas hacia la iglesia, a hacer eso aquí a la iglesia. Es lo que Pablo le estaba diciendo. Porque llegaban ahí a las reuniones y era lo que hacían. Y Pablo le dice, oye, pues no, pues mejor así ni vengas. Quédate a tu casa y allá come hasta que te llenes y toma hasta que quedes tirado si quieres, pero no vengas así mejor. O sea, en otras palabras, ¿no? En el buen mexicano, como dicen por ahí. Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. O sea, Pablo le estaba saliendo hasta humo de la cabeza, ¿no? Cuando le estaba escribiendo esta carta. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y viene la parte del recordatorio. Ahí termina la parte de la reprensión. Viene esta parte que es una parte de recordatorio. Dice 23 al 31. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
A Pablo Jesús mismo le reveló todas estas cosas. No hubo otro de los apóstoles que le vino y le explicó, mira Pablo, pues el asunto de la Santa Cena está así, así, entonces cuando lo hagas, pues tú sabes, para que sepas bien y todo. No, Pablo está diciendo, yo recibí del Señor lo que también yo les he enseñado. Él, o sea, Cristo me lo enseñó directamente a mí. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. Por cierto, hermanos, esta carta, perdónenme que haga este parón así de repente, esta carta de los Corintios se dice que fue escrita antes que todos los evangelios. Así de que por eso es que Pablo se asegura de decir, esto que yo recibí, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo escribió esto antes que los evangelios se escribieran, para que lo tomemos en cuenta. Así de que dice que aquí les está recordando, ¿no? Lo que ya él les había venido enseñando. Dice, por eso les dice, lo que yo les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Siempre no falta la palabra en memoria de mí, en memoria de mí, para que nos demos cuenta que pues las cosas del pan y el vino es algo que se usa en representación, ¿verdad? Como símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí Pablo le estaba recordando todas estas cosas una vez más, porque les dijo, ya se los he enseñado, pero se los tengo que recordar otra vez para que entiendan que esta celebración, en esa celebración debe haber respeto, debe haber un orden, debe haber un sometimiento de cada uno de nosotros, porque los corintios no lo tenían, no lo hacían. Entonces Pablo les tiene que recordar esto que ya les había venido enseñando. Ahora viene la parte de la advertencia. Tomando la cena indignamente. Dice el 27 al 31. Tomando la cena indignamente. Y esta es la parte de advertencia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí a lo que Pablo se está aludiendo, está tratando de decirles, ¿verdad? Con estas palabras, que si comes del pan o bebes de la copa del Señor indignamente, bueno, ninguno somos dignos, en realidad. No somos dignos ninguno, pero es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que nos permite estar aquí, hermanos, y ser partícipes de una celebración como lo que es la Santa Cena, en el cual debe de estar en nuestra memoria siempre. Bueno, es más, no solamente cuando hay Santa Cena, hermanos, es que yo creo que nosotros necesitamos recordarnos más de continuo, ¿entiendes? El sufrimiento de Cristo en la cruz por nosotros. Necesitamos tenerlo ahora sí que más presente, más regularmente en nuestra mente, y recordarnos todo lo que Él sufrió por nosotros. Así de que dice, y cuando menciona indignamente, Pablo lo mencionaba por el mismo problema, ¿verdad?, que había en los corintios, porque muchos llegaban y pues ya era algo, lo hacían algo
como algo rutinario, meramente así, ¿no? No había no había una actitud de respeto, ¿me entienden? A lo que se estaba haciendo. No, o sea, en la mente de ellos ya ni siquiera pensaban que el sufrimiento que Cristo había pasado en la cruz al hacer todo esto, ¿no? De ser crucificado. Ya a ellos como que les daba igual, ¿no? Entonces esto es algo de lo cual Pablo les dijo esto como advertencia indignamente, y esto es un recordatorio para nosotros también, de que pues nosotros tenemos que tener cuidado de cuando cuando haya la celebración de la Santa Cena. No es que no, Pablo, ahorita lo vamos a ver, Pablo no está diciendo no, olvídate de que vas a tomar la Santa Cena. No es el punto. Pero sí, al decirle esto a los corintios, igual Pablo debemos de considerarlo nosotros igual para nosotros, ¿no? Para que nosotros no caigamos en los malos ejemplos, ¿verdad? Porque la Biblia está llena de todo, hermanos, tanto de malos ejemplos que hubo de personajes bíblicos, o asuntos que se sucedieron en la Biblia, que están plasmados ahí y que fueron de muy mal ejemplo. Y la Biblia nos dice en una parte en Hebreos, en el capítulo 11, si no mal recuerdo, que para que nosotros no caigamos en tal en ese mal ejemplo de desobediencia. Hebreos refiriéndose al pueblo, a lo que el pueblo había hecho en el desierto, ¿me entiendes? De desobediencia a Dios. Entonces Hebreos lo menciona de esa manera, para que no caigáis vosotros también en tal ejemplo de desobediencia. Entonces esto también para nosotros tenemos que tomarlo, ¿no? Dice, y si lo hacen, porque si lo hacen indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, al hacerlo así, con esa indiferencia, tal vez, qué sé yo, estando haciendo cosas o habiendo lastimado, ofendido a alguien, y tú vienes y el día de la cena del Señor, como si nada, y te lo avientas y todo, y ni siquiera, o sea, con esa frialdad, con esa indiferencia, a eso es lo que se refiere Pablo, lo estás haciendo indignamente, porque no estás considerando, no estás recordando. Vas a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque prácticamente es como pisotearlo, ¿me entiendes? Entonces son cosas que debemos de considerar pues seriamente cada uno de nosotros, ¿no? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y luego fíjese, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Ve que Pablo no está diciendo que no tomes el pan, o sea, que no participes. Pablo está diciendo, no, participa. Pero si sabes que andas mal, ¿sabes qué? Pídele perdón a Dios. Reconoce que andas mal. No endurezcas más tu corazón por lo que estás haciendo, por lo que estás viviendo. ¿Qué sé yo? Yo no sé. O sea, tal vez hay cosas secretas, ¿me entiendes? Que a veces por ahí las traemos entre las manos, ¿me entiendes? Y como dicen, no, pues la gente no se ha dado cuenta, pero Dios sí. Entonces Pablo está diciendo, si lo haces de esa manera, lo vas a hacer indignamente. No hay como venir con un corazón pues preparado, ¿verdad? No esperarnos al día de la Santa Cena para decir, pues ando mal con aquel hermano, me cae gordo y no le he hablado ya en no sé cuántos meses, ¿no? Pero cuando ya falten 2-3 días para la Santa Cena, pues ahí le echo una llamada y le pido perdón, ¿no? O le pido disculpas nomás. O sea, ¿para qué? Porque en realidad la Santa Cena, se me pasó a mencionarles esto. Jesús no está poniendo un tiempo determinado cada cuándo se tenía que hacer, sino que Jesús decía que cada vez que lo hagáis, hacerlo en memoria de mí, cada vez que lo hagan. Por eso a cada iglesia
tiene sus diferentes tiempos en cómo lo hacen, ¿no? Pero cuando se vaya a hacer, hermanos, no, debemos de procurar de no esperarnos hasta ese tiempo, ya cuando esté cerca la cena, el día de la Santa Cena, ya me pongo al tiro ahí y le pido perdón a Dios, le mando un mensaje al hermano que ofendí o que le hice sentir mal y ay, discúlpame. No, o sea, es preparar nuestro corazón constantemente, ¿no? Porque a veces nuestro corazón se va a endurecer con todas esas cosas. En esta parte, ¿entiende? Ya terminando, dice que Pablo dice: será culpado el cuerpo y la sangre del Señor, el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjese hasta dónde nos puede llevar, hermanos, el ignorar, el ir dejando pasar las cosas, ¿no? El no reconocer que estamos mal, ¿me entiende? Como mire lo que Pablo le está diciendo. Miren todo lo que está sucediendo con ustedes, muchachos. Miren todo lo que está sucediendo. Hasta muchos están enfermando. No es la regla, claro. La Biblia no está enseñando eso como regla, pero Pablo se lo estaba hablando específicamente a los corintios porque se estaba dando esa situación. Incluso por causa de esos relajos y desórdenes que traían, Pablo les tiene que decir: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hasta ese punto había llegado la situación de los corintios, algo muy, muy, muy tremendo, ¿no? Y luego dice: y muchos duermen. O sea que muchos, Dios prefirió llevárselos antes que se apartaran completamente de la fe, ¿me entiende? O cayeran incluso en apostatar de la fe, o sea, negar a Cristo. Y por causa de esas cosas, el Señor muchas veces se va a llevar a alguno de los que el Señor siempre tiene un tiempo para disciplina y para castigar nuestros hechos, nuestras faltas, ¿no? Siempre. Dios no se le pasa nada, no da por inocente al culpable, pues, como dice la palabra, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros debemos de meditar profundamente también en eso, para que nosotros no vayamos a caer en ese problema, en ese tipo de vida, ¿no? De esa frialdad, de esa dureza de corazón, y llegar al punto de, como sea, hombre, el cabo, pues nomás que me den mi pedazo de pan y mi copita de vino y ya, pues es todo lo que voy a hacer, ¿no? Eso es hacerlo de manera indigna, ¿no? O sea, no tener ningún redarguir en el corazón, digámoslo así. O muchas veces, aunque el Espíritu Santo está redarguyendo en nuestro corazón, nosotros decidimos ignorar. Y ahí después. Entonces, si pues, dice 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea que Pablo está diciendo: escoge tú. Mira todo lo que está sucediendo con ustedes. Ya Pablo les está diciendo, les está advirtiendo aquí. Ya muchos se han enfermado, ya otros ya se murieron. Si nosotros si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y examinándonos a nosotros mismos, al reconocer nuestra situación, es de venir y pedir perdón a Dios. Dice: si eso hiciéramos, no seríamos juzgados. O sea, Dios levantaría su mano al ver que uno está teniendo esa actitud, ¿verdad? De decir: no, ¿sabes qué? Tengo que venir a Dios.
tengo que rendirle mis cuentas a Dios y pedirle perdón por esto que está pasando con mi vida o esto que he hecho. Así de que si yo lo hago, dice Pablo, no vas a ser juzgado. Dios no va a enviar disciplina, no va a enviar castigo para ti. O sea, de que la cosa está, la advertencia de Pablo está clara aquí. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Quieren examinarse ustedes mismos, a sí mismos, y mejor evitar el que sean juzgados? ¿O quieren seguirle dando por donde van? Y va a venir el juicio, y va a venir el castigo y la disciplina del Señor. Pero no les está diciendo que no tomen la Santa Cena. Pablo más bien está diciendo, vengan y tómenla, pero tengan ese tiempo, tengan ese momento con Dios. Así de que si hay, con esto terminamos, hermanos, pero en todo esto, nosotros como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo, tenemos que preparar, mantener nuestro corazón constantemente preparándolo, ¿verdad? Porque pues a veces el pastor pues se anuncia la Santa Cena, vamos a tener Santa Cena, se anuncia hasta con un mes de anticipación y todo eso, ¿no? Pero el punto no es esperarnos, cuando lo anuncien, no, sino que Dios nos está llamando a examinarnos a nosotros mismos e ir preparando nuestro corazón para ese momento, porque ese momento debe ser un momento memorial, algo para recordar al Señor Jesús, de lo que Él hizo, de cómo murió en la cruz y cómo derramó su sangre por nosotros. Y eso, al recordarlo, debe haber algo que vamos a sentir en nuestro corazón, y eso nos va a ayudar pues a decir, ¿sabes qué? Tengo que seguir adelante y tengo que seguir cada vez mejorando más mi vida para con Dios, para con mis hermanos. Así de que, hermanos, con esto terminamos esta enseñanza y damos gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Siempre tu palabra, Señor, va a traer luz a nuestro corazón. Tu palabra siempre descubre aquellos rincones más íntimos de nuestro ser, Señor, donde incluso a veces nosotros ni siquiera hemos percibido que hay cosas que no deben de estar ahí, Señor. El rey David decía, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. David se dio cuenta, entendió que dentro de su ser, en lo más íntimo de su ser, podía haber cosas que ni siquiera él las había descubierto, y pidió tu ayuda, Señor. Cuánto más nosotros que a hoy nos diste la oportunidad de levantarnos, nos diste la oportunidad de venir aquí a la iglesia, de escuchar tu palabra, de deleitarnos en ti, Señor. Pero también es bueno, Señor, que nosotros tomemos un momento y podamos decirte, Señor, examina mi corazón en lo más profundo, y sea lo que sea que esté ahí, que yo no haya percibido, no haya descubierto, Señor, por favor, trae luz a ello y redarguye mi corazón. Ayúdame, Señor, y sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar que la celebración de la Santa Cena no lo debemos tomar como algo rutinario, sino como algo muy especial, Señor, porque es lo que nos está preparando para aquel evento glorioso, Señor, del cual tú mencionas que tú mismo, cuando dices, y no lo volveré a tomar hasta que lo vea con ustedes nuevo en aquel tiempo en el reino de mi Padre. Y te damos gracias, Señor, porque toda tu palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Y en esta noche, Señor, gracias por estas enseñanzas que has estado trayendo, Señor, a través de estas series. Ayúdanos a retener, Señor, y atesorar todo esto, Señor, que de tu palabra, Señor, que has hablado en nuestras vidas. Y conforme tú nos vas fortaleciendo y nosotros nos vamos fortaleciendo en ti, Señor, podamos poner por obra cada una de todas esas cosas. En el nombre de Cristo Jesús.
Te damos gracias, Señor. Amén.